Mónica, una consulta. Me está saliendo acá un mensajito chiquito que dice como si quieran ingresar varias personas. No, no se Yo preocupe, lo eso lo toco. estamos, sí, no, no se Ah, ya. preocupe, lo estamos viendo con Guillermo, estamos justo encargándonos de eso. Sí, sí, no se Ya. preocupe. Listo, gracias. Muy buenas tardes con todas y todas, con todos y todas. El día de hoy le damos la bienvenida al especialista Amelia Hernández Donaire de la Dirección Central de Gestión Institucional, que nos acompaña el día de hoy para desarrollar ese tema tan importante como es la aplicación de la paridad y alternancia. Les pedimos, por favor, nos brinden un par de minutos antes de iniciar para darles un poquito de tiempo a los otros participantes bueno, que estuvieron partícipes de la primera reunión que tuvimos el día lunes. Entonces les pido, por favor, un poquito de paciencia, solo un par de minutos más e iniciamos inmediatamente con este segundo taller relacionado a las elecciones internas. Les pedimos, por favor, un poquito de paciencia. Eh, y bueno, mientras, en todo caso, voy dando algunos mensajes de importancia, como son los relacionados a las preguntas. Les pedimos, por favor, que las preguntas sean realizadas a través del chat. Ustedes pueden utilizar ese mecanismo para hacer sus preguntas. Nosotros miraremos, estaremos atentos a las preguntas que ustedes realicen y al finalizar la exposición, al culminar la exposición del especialista, pasaremos inmediatamente a dar lectura a estas preguntas para que puedan ser respondidas. Entonces les pedimos por favor utilicen el chat para realizar sus preguntas. De otro lado, mencionar eh, al respecto de la constancia, que era una pregunta que nos hicieron en la reunión pasada, igual reiterarlo por esta vía, que esta forma parte, el ciclo de talleres, son 4 talleres y hacia el día viernes, digamos, la constancia responderá justamente a las participaciones de quienes hayan participado en estos 4 días consecutivos de talleres, ¿no? El día lunes, el día hoy miércoles, el día de mañana jueves y el viernes culminamos con ventanilla única. Entonces, en esa medida, por favor, les pedimos a sus compañeros y compañeros de organizaciones políticas invitarlos a participar, es importante. Y nada, eso sería todo por el momento. Nuevamente, un poquito de paciencia, un minutito más y estamos iniciando. Muchas gracias.
Ahora sí, damos inicio a este segundo taller que trata sobre la aplicación de la paridad y alternancia para las elecciones internas en el marco de las elecciones regionales municipales 2022. Quiero darle la bienvenida a la doctora Amelia Hernández. Ella es abogada por la Universidad Católica de Santa María, especialista en Derecho Electoral, con un diplomado en elecciones, representación política y gobernanza electoral, reglas, actores, procesos e innovación democrática en el Instituto de Investigación Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia además desde el 2010 en jurados electorales especiales y en diferentes procesos electorales, y también su participación, por supuesto, en Secretaría General. Actualmente ella es especialista de la Dirección Central de Gestión Institucional. Le damos una cordial bienvenida. Gracias, Mónica. Buenas tardes con todas y todos. Vamos a comenzar con el tema de la aplicación en estas elecciones internas sobre la paridad y alternancia, ¿no? ¿Visualizan el PPT? ¿Me confirman? ¿Lo estoy Sí, pasando? Ya, sí, muy bien. genial. Muchas gracias. Lo primero que se nos viene cuando hablamos de paridad y alternancia a la mente, ¿no? Es el tema de esta representación política que tienen las mujeres, ¿no? Entonces, esta conquista de esta ciudadanía política de las mujeres ha pasado por varias etapas, ¿no? Creo que las más importantes y desde la cual se inicia es el sufragio femenino, ¿no? Posteriormente tenemos toda una serie de convenios, tratados, marcos internacionales a favor de la ciudadanía de los derechos políticos de la mujer. Y hablamos también de la aplicación de las leyes de cuotas, ¿no? Lo que se conoce como las acciones afirmativas, ¿no? Que han permitido que se pueda llegar a un principio de paridad, ¿no? Vamos a recorrer, ¿no? Todo el tiempo que se ha dado desde este derecho al sufragio para terminar actualmente en nuestro país con el principio de paridad, ¿no? Y alternancia, ¿no? Entonces ahí podrán ustedes visualizar, es un esquema breve en donde se pueden ver los años en que se dieron estos temas, acciones importantes en nuestro país, ¿no? En el año 1933, a través de la Constitución Política, se reconoce este derecho al sufragio de las mujeres, pero nos da una precisión, ¿no? Una excepción, las que saben leer y escribir. Pero además tenían que participar en elecciones municipales, ¿no? En el año 1933. Pero además estas elecciones municipales se daban en el año 1963, es decir, 30 años después, ¿no? Si seguimos avanzando es en el año 1955 a través de una ley en donde se concreta el derecho de sufragio de las mujeres, pero en una elección general. Y es así que en el año 1956 se dan estas primeras elecciones generales en donde pueden participar mujeres candidatas, ¿no? Y tenemos que de 182 escaños para diputadas, solo 8 fueron alcanzados por mujeres, ni el 5%. Y en el caso de las senadoras, de 53 curules, solamente una fue alcanzada por una mujer, ¿no? Y fue por Irene Silva de Santolaya. En el año 1979 ya hablamos de un sufragio universal. Todos tienen el derecho al voto, ¿no? Mujeres que sepan escribir y leer o no lo sepan. Es decir, un sufragio universal, y es ahí en donde se inicia toda esta participación ya total de las mujeres en los procesos electorales. Pero si hablamos de acciones afirmativas propiamente, esto se inicia en el año 1997, en donde a través de una ley también se da la primera acción afirmativa en donde se señala que el 25% de una lista de candidatos tiene que ser no menor del 25% mujeres o hombres, ¿no es cierto? Pero estamos hablando solamente de unas elecciones congresales. 3 años posteriores, en el año 2010, esta acción afirmativa de la cuota de género se incrementa al 30%, ¿no? Seguimos hablando de elecciones congresales. En el 2002, 2 años después,
Ya esta cuota de género del 30% se establece para las elecciones subnacionales, que son las elecciones regionales y municipales, ¿no? Y en el 2004 se da la última acción afirmativa del 30% de cuota de género, pero también para las elecciones en el Parlamento andino. Entonces, con estas leyes ya se confirmó la acción afirmativa en nuestro país para todos los tipos de procesos electorales, tanto nacionales como subnacionales, ¿no? Señalo mucho el tema de leyes porque todavía no tenemos este principio de paridad en nuestra constitución política, ¿no? Como lo tienen otros países. Entonces, ha sido ley tras ley que se ha reforzado el tema de la acción afirmativa, pero que también ha llevado a que en el año 2019 se apruebe el principio de paridad y la alternancia, ¿no? Pero en este año se hablaba de una paridad y alternancia progresiva. ¿A qué se refiere, no? Nos decía que en el año 2021 van a tener el 40%, van a poder participar no menos del 40%. En el 2026, 45%. Y en el 2031, el 50%. O sea, si esto estuviera vigente, todavía ni siquiera tendríamos paridad, ¿no? Actualmente no habría. Tendríamos que esperar hasta el año 2031 para hablar de una paridad en estas tres elecciones generales que serían, ¿no? 21, 26 y 31. Pero el contexto político del momento en que vivía nuestro país en el año 2020 hizo que esto cambiara, ¿no? Y es a través de la ley 31030 en donde podemos hablar efectivamente ya de un principio de paridad y alternancia que se tenía que aplicar en el primer proceso electoral que se diera, que en ese caso fue en las elecciones generales 2021, ¿no? En donde las organizaciones políticas tendrían que aplicar esta paridad y alternancia en sus elecciones internas, ¿no? Este es un recuento para ver todo lo que ha ocurrido, ¿no?, en nuestro país de estas acciones afirmativas al principio de paridad, ¿no? Pero cuando hablamos de paridad también tenemos que conocer, ¿no?, qué es la igualdad, ¿no? Entonces, para María Isabel Santa Cruz, la igualdad es una equipotencia o la capacidad del ejercicio del poder, no solo el de resistir, sino nos dice de tener esa fuerza y esos recursos necesarios para una autonomía, ¿no? También nos habla de que tiene que tener el mismo valor en el sentido de no ser considerados ni por debajo ni por encima del otro, ¿no? Es la posibilidad de emitir una voz que sea escuchada y considerada como portadora de significado, goce y credibilidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de igualdad, este es el concepto que se debe dar, ¿no? Debe haber una equiparación en tanto derechos, ¿no?, deberes, oportunidades, condiciones que se dan. Y en el Consenso de Quito se define o se entiende por paridad como uno de los propulsores determinantes de la democracia, ¿no? Ese es el fin, alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de representación, en los mecanismos de participación, en el ámbito social, político, familiar, económico, cultural, ¿no? Todo con la finalidad de ir erradicando esta exclusión estructural de las mujeres. Entonces, la paridad y alternancia en nuestro país, ¿cómo se aplica, no? Y según las leyes electorales, ¿no?, se aplica en tres campos. Uno de ellos es en el tema de la elección popular del ámbito nacional, es decir, en la fórmula presidencial, en los candidatos al Congreso y en el Parlamento andino, ¿no? En la otra esfera, en la otra área, hablamos de una paridad y alternancia en cargos de elección popular en el ámbito subnacional, que son las elecciones regionales y municipales, ¿no? En las elecciones regionales, la fórmula regional, el consejo, y en las elecciones municipales hablamos de los regidores, ¿no? Además, el tercer campo es en los cargos de dirección en el interior de las organizaciones políticas. En estos tres campos se aplica la paridad y alternancia en nuestro país.
vamos a hablar de datos, ¿no? Los datos hablan por sí solos. Un breve repaso a estos datos para ir viendo de qué hablamos cuando tenemos que hablar de paridad y alternancia, ¿no? Por ejemplo, ¿qué nos arroja el dato del padrón electoral, ¿no? El padrón electoral nos arroja que son más las mujeres que los hombres, ¿no? En cuanto a la conformación de nuestro padrón electoral, ¿no? Toda esta información ha sido sacada de una serie de documentos de trabajo de la OMPE, ¿no? En la parte final de las diapositivas se encuentra de dónde se ha sacado toda esta información, que creo que es muy valiosa. Y como ustedes podrán visualizar en el cuadro, en las distintas elecciones generales que ha habido, las mujeres siempre han sido más del 50%, ¿no? A excepción del año 2006, que fue el 49.9%. Pero en la última elección general, 50.4% de electoras, ¿no? A diferencia de los electores. Es un dato importante. No solamente somos más del 50% en cuanto a población, sino también dentro del padrón electoral. Ahora, los datos sobre los cargos de elección popular, tanto nacional y subnacional. Interesante, porque en estas últimas elecciones generales 2021 y propiamente en la elección interna que han realizado las organizaciones políticas, podemos visualizar que para la presidencia de la República se presentaron 3 mujeres, 12 hombres, ¿no? Y en la primera vicepresidencia, 12 mujeres, 3 hombres, ¿no? Y en la segunda vicepresidencia, 3-12, ¿no? Y esto es parte del efecto de la paridad y alternancia. Porque si tu candidato a la presidencia era varón, por ley tenía que seguir una mujer para la primera vicepresidencia, ¿no? Entonces, en otros procesos electorales, las primeras vicepresidencias han sido hombres, ¿no? Tal vez hombres, no existía la paridad y alternancia. Ese es uno de los efectos, ¿no? Entonces, hombre, primera vicepresidencia, sí o sí mujer, mujeres, ¿no? Otro dato importante también es que gracias a este principio de paridad y alternancia que se ha dado en estas últimas elecciones generales 2021, la cantidad de mujeres que representan en el Congreso son de 37.7%. Ustedes pueden visualizar desde el año 1995 al año 2021 cómo se ha ido incrementando, ¿no?, la representación de las mujeres en el Congreso. Desde 10.8 hasta 37.7, que es en la última elección general que hemos tenido, ¿no? Igual no llegamos todavía al tema de la paridad, ¿no?, en cuanto a representación. Y eso se debe a muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el diseño electoral, ¿no?, el sistema electoral que tiene nuestro país. Por ejemplo, para el tema de estas elecciones congresales hemos tenido el voto preferencial, ¿no? Algunos dicen que es bueno, otros dicen que no, pero en realidad tiene efectos como este, ¿no? No es una lista bloqueada. Uno puede elegir al candidato de su elección, ¿no?, sin importar en qué posición se encuentra, ¿no? Otro dato que creo que al menos es el que a mí me ha llamado mucho la atención es en la representación subnacional, ¿no? Ahí ustedes pueden visualizar desde el año 2002 hasta el año 2018, que es la última elección regional y municipal. En esta elección regional y municipal no vamos a tener, el tema de la paridad y alternancia, y seguramente este cuadro va a variar en mucho, ¿no? ¿Qué ha pasado durante estos últimos 5 procesos de elecciones regionales y municipales? La cantidad de gobernadoras que han salido electas han sido 4, que representan el 3.2%, versus más del 96% de cargos para los hombres, ¿no? Igual lo pueden visualizar en el tema de alcaldesa provincial, 3.2% versus 96.8%. Para el tema de las alcaldesas distritales, 3.5, un poco más, versus 96.5, ¿no? Iguales para el tema de las consejeras regionales y regidoras, ¿no? No hay ni siquiera una aproximación a llegar al 10% de la representación de las mujeres en estos cargos de elección subnacional.
en los últimos 20 años, solo 4 mujeres han sido elegidas, ¿no? Gobernadoras. Pueden visualizar ahí que 3 en el año 2002. Recuerden que en ese año también ya se podía elegir, ¿no? Se exigía en las listas de candidatos la cuota de género, ¿no? Y eso fue un efecto también. Y en ese año se tuvieron gobernadoras en Moquegua, Tumbes y Huánuco. Y en el año 2014 una en Arequipa. Son las únicas 4 gobernadoras que ha tenido nuestro país. Si vamos a ver el tema de vicegobernadoras, igual en el año 2002, 4, 2006, 3, 2010, 2, 2014, 4 y en la última ERM, 5 vicegobernadoras, ¿no? Los datos hablan por sí solos. Entonces, ¿qué ha estado ocurriendo en las listas de candidatos que eran presentadas por las organizaciones políticas? Las mujeres, a pesar de cumplir con el tema en ese momento de la cuota de género del 30%, eran ubicadas en posiciones en donde no podían acceder a un cargo. Es decir, si tenemos una lista de candidatos y la dividimos en 3 partes, siempre estaban en el tercio final, ¿no? Y es imposible ingresar ahí, porque cuando uno elige en una RM, recuerden, en una elección municipal, elegimos por lista cerrada y bloqueada, no van a salir tu candidato a alcalde con todos tus regidores, ¿no? Es decir, tú puedes elegir o utilizas la mayoría, ¿no? El 50% más 1, o utilizas la cifra repartidora, lo que más te conviene. Pero en cualquiera de los 2 casos no ingresan los candidatos que han estado en la parte final de la lista, ¿no? Eso también ha influenciado mucho para que no se pueda tener muchas representantes mujeres en los cargos de representación subnacional. Otro dato importante, ya hablando en sí de aquellos curules ganados en estas elecciones generales recientes del año pasado, pueden visualizar que hay partidos políticos que no tienen paridad, ¿no? En algún caso se tiene hasta 3 veces más varones que mujeres, en algunos el doble y un poco más, ¿no? Y muy pocos están llegando a la paridad que tanto se necesita, ¿no? en nuestro país, ¿no? Ahora vamos a hablar un tema de los datos sobre los cargos directivos, ¿no? ¿Cómo están actuando las organizaciones políticas en base a estos principios de paridad y alternancia, ¿no? Para conocer, en el caso del padrón de afiliados que tiene cada organización política, ahí sí podríamos decir que están en una paridad, en algunos casos es 51-48, 49-50, ¿no? Pero están por ahí, ¿no? Hay tanta cantidad de afiliados como afiliadas como afiliados, ¿no? Pero queremos saber qué mecanismos tienen estas organizaciones políticas para asegurar la participación de la mujer en los cargos directivos, ¿no? Y se ha comparado en este estudio que han realizado qué tanto se ha establecido en el estatuto o en el reglamento de las organizaciones políticas. Se puede visualizar que todas mencionan, o en su mayoría, en el estatuto, que es su norma principal, que se aplicará lo dispuesto por ley, ¿no? En el reglamento igual, solo 3 hablan específicamente de la paridad y alternancia, ¿no? Ahora veamos qué mecanismos tienen también, tanto en el estatuto o en el reglamento, pero para el tema de la participación de las mujeres en cargos de elección popular. El anterior era para cargos directivos de la propia organización política. Ahora hablamos de cargos de elección popular. Podemos visualizar que en el estatuto, igual que en el anterior, señala que se aplica lo dispuesto por ley, pero sí, gratamente vemos que en el reglamento sí están señalando cómo o qué es lo que se debe realizar para la aplicación de la paridad y alternancia, en su gran mayoría, ¿no? Eso es un gran avance en realidad.
Entonces, ¿qué nos arrojan estos datos, no? Estos datos nos dicen que existe una subrepresentación política. El 50% de la población no tiene el 50% de la representación. Que también nos dice que en el tema de las fórmulas presidenciales, la paridad y alternancia ha hecho que se dé un mayor número de candidatas de mujeres a la primera vicepresidencia, ¿no? Y de hombres a la segunda vicepresidencia. ¿Qué es lo que también nos arrojan los datos? Que siguen presentes el techo de cemento, ¿no? Ese techo que las mujeres no podemos romper para elegirnos a nosotras mismas como candidatas. Tampoco podemos romper el techo de cristal. El techo de cristal es para ser elegibles por nuestras organizaciones políticas, que no se ve, pero que está ahí, ¿no? El techo de billetes, no poder contar con un financiamiento para campañas electorales, ¿no? La cobertura sexista, ¿no? Los medios de comunicación siguen dando más cobertura a los hombres que las mujeres, ¿no? Que también nos arroja que faltan, ¿no? Unas técnicas de dominación, una autoestima, que existen o siguen persistiendo las prácticas de violencia por razón de género. ¿Qué medidas se pueden adoptar para incrementar la representación política de las mujeres, ¿no? Una respuesta institucionalista, es decir, un diseño electoral que haga más fuerte las candidaturas de las mujeres en los partidos políticos, ¿no? Una respuesta actitudinal, es decir, no tenemos un electorado que vota mucho por mujeres, ¿no? Falta mucho en el tema de generar una actitud de los electores hacia la participación política de las mujeres, ¿no? Una respuesta partidista sería en que las propias organizaciones políticas puedan empoderar más a sus mujeres, ¿no? Para que las tomen en cuenta, para que puedan participar en cargos importantes dentro de la dirección de los partidos. Entonces, estas medidas se pueden adoptar, ¿no? Creo que el tema de la paridad y alternancia que se va a dar en esta CRM va a ser muy importante, va a ser muy significativo para poder dar más opciones a los electores, ¿no? Y seguramente la tabla mostrada hace un momento nos va a dar otros datos distintos, ¿no? Pero no podríamos saber si se va a llegar a esta paridad, ¿no? Lo más probable es que todavía no, porque sería el primer proceso regional y municipal que se aplica en nuestro país, la paridad y alternancia. Por ejemplo, en América Latina, ¿no? En las últimas décadas, los países han ido adoptando legislaciones que incluyen la paridad y alternancia. Ustedes pueden visualizar que desde el año 2009 tenemos a Costa Rica, ¿no? Ecuador, Bolivia, Honduras, Panamá, Nicaragua, México, Argentina y recientemente Perú, ¿no? En el año 2020. Entonces, los diversos estudios han identificado que cuanto mayor sea el nivel de fortaleza del diseño de la cuota de género y paridad, mayor será la representación política, ¿no? De las mujeres en las legislaturas estatales. Datos importantes para tener en cuenta, ¿no? Se van a elegir en 25 gobiernos regionales, en 196 municipalidades provinciales, en 1.695 municipalidades distritales y a la fecha, ingresando el día de hoy a la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, se puede visualizar que se han inscrito 11 partidos políticos y 179 movimientos regionales. Como dato, en la anterior RM del año 2018 se eligieron a 12.903 autoridades, ¿no? Este año será un poco más porque se han incluido unos distritos nuevos. Propiamente, ya para entrar al tema de las elecciones internas, la ley 31357, ¿no? Que fue publicada el 31 de octubre del año pasado, ha permitido, ¿no?
que se den distintos cambios en el tema de las elecciones internas, ¿no? Cambios que han sido reglamentados por el Jurado Nacional de Elecciones en el Reglamento de Elecciones Internas, la Resolución 927-2021-JNE, y por un acuerdo del Pleno del 24 de noviembre del año pasado, ¿no? A modo de resumen, ¿qué nos dicen las elecciones internas, no? Primero, que no se realizarán elecciones primarias, ¿no? Las PASO, ¿no? Las famosas PASO, ¿no? Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que se tendrían que haber dado desde las EG 2021 y que por motivos de la pandemia actual que seguimos viviendo no se pudieron realizar estas elecciones primarias, ¿no? Las listas en una RM tienen que ser listas cerradas y bloqueadas. ¿Qué significa una lista cerrada? Es decir, que no puede ingresar otros candidatos de otras listas que la organización política designe. La lista es cerrada, tal como está, no ingresa más nadie. Bloqueada, que el elector no puede mover las posiciones en donde están los candidatos. Está bloqueada, nadie puede mover nada, así como está, así como la presenta la organización política, así tiene que permanecer esta lista, ¿no? Por ejemplo, una lista no bloqueada es en el caso de las elecciones congresales, ¿no? Cuando hablamos del voto preferencial. Es decir, me proponen esta lista, pero yo, a través de mi voto preferencial, elijo al candidato que quiero que esté primero, ¿no? O por el cual yo voy a votar. En una RM no. La lista está gana tal y como la presentó la organización política. También nos dice que las elecciones internas son desarrolladas por la OMPE, el RENIEC y el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? La OMPE se encarga de desarrollar, ¿no? Estas elecciones internas. La RENIEC elabora el padrón de los afiliados de las organizaciones políticas. El Jurado Nacional de Elecciones fiscaliza y aprueba el cronograma de estas elecciones internas, ¿no? Nos decía también que las afiliaciones se tienen que dar como máximo hasta el 5 de enero de este año. Nos habla de solo 2 tipos de modalidades, cuando la ley de organizaciones políticas nos habla de 3. ¿Cuáles son esas 3? Las que conocemos como abiertas, en donde participan los afiliados y no afiliados; las cerradas, en donde solo participan los afiliados; y por delegados, ¿no? En estas elecciones internas solo se darán dos modalidades. Las cerradas, en donde solo van a poder participar los afiliados, y la modalidad por delegados, ¿no? Estos delegados, a su vez, son elegidos por los afiliados. También nos trae a los candidatos accesitarios para un eventual reemplazo, ¿no? Esto es lo novedoso, ¿no? Nos habla que la renuncia tiene que ser como máximo el 31 de diciembre del 2021, que todos los candidatos tienen que ser elegidos. Todos tienen que ser elegidos. No hay participación de candidatos designados, ¿no? El JNE conoce las impugnaciones sobre los resultados, pero por un tema de un sustento numérico. Antes lo conoce el órgano electoral central y el órgano electoral descentralizado de la organización política, ¿no? No le corresponde al JNE conocer impugnaciones referidas a candidaturas y afiliaciones. Eso lo va a realizar la propia organización política a través de sus órganos electorales, ¿no? También nos dice que no van a participar para estas elecciones internas los jurados electorales especiales, ¿no? Tienen que contar con una casilla electrónica los candidatos, personeros y el presidente del órgano electoral central, ¿no? El órgano electoral central es la última y definitiva instancia en afiliación y candidatos, y de haber actas observadas la resolverá el JNE. A modo breve, ¿cómo está avanzando el cronograma de estas elecciones internas, no? Bueno, se inicia el cronograma electoral en sí con el cierre del padrón electoral que se dio el año pasado, ¿no? Se da 365 días antes del día de la elección, ¿no? Ahí es 2 de octubre, ¿no? Luego también
del 15 de enero al 22 de enero se ha tenido que dar una convocatoria a estas elecciones internas por parte de las organizaciones políticas. El 24 de enero una fecha límite para que el ROC remita al RENIEC el padrón de afiliados para la verificación. El 21 de febrero es la fecha límite para que RENIEC remita al ROC resultados de esta verificación de padrón de afiliados. El 28 de febrero era la fecha límite para que el ROC remita al RENIEC los documentos para la elaboración del padrón de electores afiliados. Y el 15 de marzo era la fecha límite para que se remita al JNE el padrón de electores afiliados. Ya no hablamos de documentos, sino del padrón de electores, ¿no? El 25 de marzo, es decir, acá unos días, es la fecha límite para que se apruebe este padrón de electores de afiliados, ¿no? Y el plazo máximo para que la organización política comunique a la OMPE los candidatos a delegados es el 26 de marzo. El 9 de abril es la fecha límite para presentar candidaturas a través del Declara Internas, ¿no? Es un sistema, seguramente ustedes ya lo conocen, que el JNE pone a disposición de las organizaciones políticas. Y al día siguiente, como fecha límite también, es la entrega del JNE de las candidaturas a la OMPE. El 18 de abril es la fecha límite para que las organizaciones políticas presenten la relación de sus miembros de mesa a la OMPE. Y finalmente, las fechas importantes para estas elecciones internas son el día 15 de mayo, en donde se puede elegir a los candidatos por los afiliados o se puede elegir a los delegados por los afiliados. En este segundo caso, si es así, el 22 de mayo va a ser la elección interna para los candidatos por delegados, ¿no? Ahora, propiamente la paridad y alternancia en una elección interna, ¿no? En estas elecciones internas que ya se están iniciando de acuerdo al cronograma electoral de elecciones internas, ¿no? Si hablamos propiamente de las elecciones regionales, nos dice que se dará una paridad y alternancia tanto en la fórmula como en la lista de consejeros. Voy a tratar de poner ejemplos para hacer un poco más didáctico, ¿no?, esta exposición. En una elección regional, la fórmula regional está conformada por gobernador y vicegobernador, ¿no es cierto? Ahí se tiene que dar el tema de la paridad y alternancia. Mujer-hombre u hombre-mujer, ¿no? Y en la lista de consejeros también se tiene que dar una paridad. Se le conoce con el nombre de paridad vertical, que se tiene que dar tanto en la fórmula y en la lista. ¿Por qué vertical? Por el sentido en que está mujer-hombre, mujer-hombre o indistintamente hombre-mujer, hombre-mujer, ¿no? Pero recordemos que en una lista de elección regional, la lista de consejeros regionales está conformada de la siguiente manera. Tenemos la lista de consejeros titulares, luego tenemos la lista de consejeros accesitarios, esto según ley. Y si la organización política así lo desea, es facultativo, se tendrá la lista de accesitarios para eventual reemplazo, ¿no? Entonces, se tiene que dar la paridad y alternancia en todas estas tres etapas que se dan: mujer, hombre, hasta culminar con la lista que se presentará ante los afiliados, ¿no? Ante la OMPE, ¿no? Pero a veces nos preguntan si es la fórmula regional mujer-hombre, en la lista de consejeros sigue mujer. La respuesta es no, son independientes. Mujer-hombre, en la lista puede seguir un hombre, o puede ser hombre-mujer y en la lista puede seguir una mujer. Son independientes, ¿no? Eso cuando hablamos de una paridad vertical. Pero también en la lista de elección regional se va a dar una paridad horizontal.
¿A qué se le conoce como paridad horizontal? Es aquella paridad que se tiene que dar en las cabezas de las listas, ¿no? Y solamente se va a aplicar para los partidos políticos. Yo soy un partido político, mi ámbito es nacional, yo puedo presentar listas en las 25, ¿no?, circunscripciones regionales que tiene nuestro país, y tengo que hacer que esas listas tengan una paridad horizontal. Pero si son 25, 12, 12, 24, y la que sobra, ¿qué va a ser, no? La ley también nos dice, el reglamento nos señala que puede ser hombre o mujer, porque en realidad tú estás cumpliendo con la paridad, ¿no? No podrías hacer que la número 25 sea mitad hombre, mitad mujer, no, eso no es posible, ¿no? Entonces sí estás cumpliendo cuando presentas la mitad hombre, la mitad mujer, y el número que sigue, por decirlo, el impar que sigue, sea de mujer u hombre, ¿no? Eso se da en el cumplimiento de la paridad horizontal, ¿no? Pero ahora vamos al tema de las elecciones municipales, ¿no? Aquí sí no hablamos de una fórmula municipal, no. Solamente es el candidato a alcalde, mujer u hombre, igual. Y hablamos de una lista de regidores. Ahí se tiene que cumplir la paridad vertical, ¿no? Igual que en el caso de la elección regional, puede ser mujer y tu lista de regidores puede comenzar con mujer u hombre. No hay ningún inconveniente. Son independientes, ¿sí? ¿Qué más nos dice el reglamento de elecciones internas? Nos dice que solo cuando hay listas únicas se podrá verificar esta paridad a través del sistema de clara internas, ¿no? Pero también nos dice que de ser imprescindible se puede optar por invertir el orden de los candidatos a gobernador y vicegobernador. Este reordenamiento tendrá la única finalidad de cumplir con el requisito de la paridad horizontal regional y debe aplicarse, de ser en el caso, a aquellas listas que ganaron en la selección interna con menos votos, ¿no? Yo me imagino que presenté mis listas, como ejemplo, no sé, 6 listas, como ejemplo, ¿no? Y 4 están encabezadas por hombres y 2 por mujeres. Aquí no hay paridad horizontal. Tienen que ser 3-3. Entonces, el reglamento nos permite que la lista 4, que tendría que ser la que obtuvo menos votos, pueda invertir. El gobernador pase a vicegobernador y la vicegobernadora a gobernador. ¿Para qué? Para completar mi paridad horizontal. Ya tendría 3-3. Eso nos está permitiendo el reglamento, ¿no? Porque de no cumplir con el tema de la paridad y alternancia, la lista es declarada improcedente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el marco legal reglamentario? La resolución 927, ¿no?, que nos habla de las elecciones internas, que ya hemos podido visualizar cuáles son las acciones más importantes que están. También la resolución 928, que es aplicable para la elección interna en los movimientos regionales. También tenemos la resolución 942, que es propia de una elección regional, y la 943 de una elección municipal. Entonces, como les comentaba, sí se puede dar este tema de el resultado aritméticamente imposible aplicar la paridad horizontal. Podemos hacer lo que se ha mencionado, ¿no? Igual, si existe una diferencia, debe ser por 1, no podría ser por más, ¿no? Y se entiende que es cuando ya la organización política ha cumplido previamente con la paridad. Entonces, ¿por qué debemos apuntar a una democracia paritaria, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere, ¿no? Una democracia paritaria en todos los niveles del Estado, ¿no? Tanto nacional, regional, local, ¿no? En la cumbre europea ya está establecido esto, ¿no? En la cumbre que se dio en el año 1992. También en el Parlamento latinoamericano existe la norma marco para consolidar la democracia paritaria, ¿no? Hay una agenda global para el desarrollo, ¿no?
Se tiene que dar reformas institucionales y legales, tiene que existir planes, políticas públicas que permitan que exista una representación sustantiva. Tiene que haber una reforma orientada a la paridad tanto en los poderes legislativo, judicial y en toda la estructura del Estado, ¿no? Tiene que haber reformas en los partidos políticos, tiene que haber una voluntad de poder cumplir con esta paridad y alternancia, que no existe esta subrepresentación, ¿no? No puede ser que el 50% no esté representado, ¿no? Tiene que haber todo un modelo paritario en todas las instancias y entidades estatales para que se pueda llegar a esta igualdad sustantiva, y tiene que ser parte de una agenda electoral. Para terminar, algunas frases, ¿no?, de la doctora Flavia Freidenberg, una politóloga estudiosa sobre el tema de la participación política de las mujeres, ¿no? Y nos dice que la democracia paritaria no es un problema solo de las mujeres, ¿no? Es un problema de la democracia en sí, que no solo es una agenda de mujeres. Esta paridad es una agenda de mujeres y de hombres. Y finalmente, Adam Przeworski nos dice que es necesario tener certeza en las reglas e incertidumbre en los resultados, ¿no? Y una regla cierta es que en estas RM se tendrá que aplicar el principio de paridad y alternancia. Muchísimas gracias por su tiempo y atención. Estaré atenta a alguna pregunta, algún comentario que ustedes tengan a bien darme. Gracias. Doctora Amelia, muchísimas gracias por su presentación. Creo que su presentación ha sido bastante clara. De hecho, en el primer taller del día lunes hubieron varias preguntas relacionadas justamente a lo que usted mencionaba respecto de la paridad vertical, cómo se aplicaba esto, respecto a si había o no la posibilidad de, más allá de la fórmula, si en la lista de consejeros podían, si era hombre o mujer, podía participar luego un hombre, o si había, digamos, había una relación en ese punto. Creo que ha respondido bastante bien de manera clara. No obstante, igual dejamos de repente, si le parece bien, un par de minutos para aquellas personas que igual quieren hacer alguna consulta adicional, y si ello no es así, entonces estaríamos concluyendo nuestro taller sobre este tema. Entonces les pido por favor a los participantes que están aquí, por favor, realizar sus preguntas, como les dijimos al inicio del taller, a través del chat. Muchísimas gracias. Tenemos la mano alzada de Ángel Palomino. Les pido por favor, señor Ángel, que utilice el chat para realizar su pregunta. Muchas gracias. Doctora, tenemos ahí una pregunta, igual Sí. la hago, bueno, Etel Peso nos menciona: buenas tardes, ¿se va a tener en cuenta el orden alfabético de las provincias en la lista de consejeros o se puede hacer indistintamente? En realidad, el orden alfabético no nos va a influenciar en nada. Lo que sí tienen que estar atentos, por favor, es que las listas cumplan con la paridad. 50% hombres, 50% mujeres. Y no solamente con eso, sino que existe una alternancia. ¿Recuerdan lo que les comenté, no? Yo tuve la oportunidad de ver listas de candidatos en elecciones municipales en donde habían listas en donde las últimas posiciones eran de mujeres. Yo revisaba y nunca van a ingresar, decía. Y era así, pues no ingresaban. Ahora ya no. 50% hombres, 50% mujeres, alternancia.
y con ello existe la posibilidad de que las mujeres puedan acceder a un cargo, ¿no? Entonces lo importante es que cumplan con la paridad y alternancia, mujer, hombre, u hombre, mujer, hombre, mujer. Eso lo tendrá que decidir cada organización política, pero sí debe cumplir con este principio de paridad y alternancia. No sé si queda claro Muchas o, gracias o por su alguna respuesta. Sí, ahí repregunta. habían alzado la mano dos personas. Nuevamente le reiteramos, por favor, puedan utilizar el chat para hacer sus consultas. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿cómo se aplica la suplencia en caso se retire alguno? Interesante, ¿no? Esa pregunta. Si hablamos primero de una elección regional y una elección municipal, parecieran iguales, ¿no? Pero sí tienen diferencias, ¿no? En este proceso RM 2022, lo novedoso es los accesitarios para eventual reemplazo. Ese es el término que se le ha puesto, como se define a aquel candidato que puede reemplazar a otro porque renunció, porque está ausente o por algún motivo que no le impida presentarse en la lista de candidatos. Este accesitario para eventual reemplazo solamente se va a dar en la presentación de la lista. La presentación de la lista que hace la organización política ante la OMPE, ¿no? Y en el tema de elección regional, recordemos que los consejeros regionales se presentan en candidatos titulares, candidatos accesitarios, ¿sí? Cuando ya ha ganado una lista y ya se conforma un consejo regional, ya la autoridad ya está ahí, ya ha sido elegido el candidato, ya no es candidato, ya es autoridad. Y ocurre algo con ese candidato, puede fallecer, ¿no es cierto? Tiene su accesitario que lo puede reemplazar. Por eso es que nosotros cuando visualizamos una lista de consejeros regionales, vemos el titular y el accesitario. Así siempre ha sido, así lo dice la ley en una elección regional. En una elección municipal solamente vemos los regidores, titulares por decirles, nada más. Primera diferencia, ¿eh? No hay. Elección regional, candidatos a consejeros titulares y accesitarios. Elección municipal, solo los titulares. Pero ahora se da la posibilidad para que la organización política presente al accesitario para eventual reemplazo, ¿no? Es decir, si yo soy un accesitario para eventual reemplazo de una elección regional, puedo reemplazar ya sea al candidato accesitario o al candidato titular de esta lista de consejeros regionales. Igual lo puedo hacer para un tema de la lista de elección municipal. Puedo reemplazar a un regidor, ¿no? Eso es lo novedoso que hay en esta RM, ¿no? Yo diría que va a servir mucho más para una elección municipal, ¿no? Que nunca lo tuvo, ¿no? No sé si con eso aclaro o hay alguna repregunta de esta persona tal vez, si lo puede escribir, si lo tiene claro o tiene alguna duda, ¿no? Doctora, le cuento que están haciéndonos preguntas a nivel del WhatsApp. Ahí nos han llegado algunas preguntas. Paso a darle lectura. Entiendo que se dice que la paridad horizontal deben presentarlo solo los partidos políticos, es decir, es obligatorio que todos los partidos lo hagan. Si un partido solo presenta candidaturas en menos de los 25 regiones, ¿cómo sería la paridad horizontal? Claro, ¿no? Si un partido político no va a presentar en todas las circunscripciones, ¿no? Que son 25, si presenta en 10, tendrá que tener ahí la paridad horizontal. Tiene que haber 5 candidatas y 5 candidatos, ¿no? Pero precisar que existe una valla electoral, ¿no?
Es decir, las organizaciones políticas y los partidos políticos, para que terminada esta CRM puedan continuar con su inscripción, también tienen que ganar en un determinado número de provincias, distritos y regiones, ¿sí? Eso tenerlo en cuenta. Entonces, la organización política tiene que ver todos esos temas, ¿no? Ahora, recuerden que la finalidad de una organización política es participar en las elecciones. Para eso se crearon, para eso están acá. Entonces, la idea es que participen en todos los lugares, ¿no? Pero sí tiene que cumplir con la paridad y alternancia en donde se vaya a presentar. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta, que es la siguiente. Cada provincia en la elección regional se constituye en una circunscripción electoral. ¿Cuál es el criterio aplicable para la paridad y alternancia? A ver, yo soy un partido político o puedo ser un movimiento regional también, donde voy a presentar mi lista de candidatos para la provincia La Nube. En esa lista de candidatos para la provincia La Nube, sí, según la resolución del JNE, está conformada por 15 regidores, ¿no? Como ejemplo, yo tengo que tener 7 mujeres, 7 hombres. Y el otro podrá ser hombre o mujer, porque el número 15 no es un número par, ¿no? No es un número que se pueda dividir entre dos, ¿no? Esa sería la manera de presentar en una lista provincial. Muchas gracias. Otra pregunta. Cuando hablamos de regiones municipales titulares, ¿necesariamente deben tener sus societarios todos los regidores? No, no. En las RM anteriores siempre se daba la lista alcalde y sus regidores. Esa era la lista cerrada y bloqueada. Alcalde y regidores. En esta RM se está dando la posibilidad para que las organizaciones políticas elijan, es facultativo, si pueden presentar además sus accesitarios para eventual reemplazo en una elección municipal, ¿no? Podrían hacer eso si así lo deseen. ¿Cuántos? Los que ellos deseen, ¿no? Recuerden que estos accesitarios para eventual reemplazo tienen que cumplir con las mismas condiciones, con los mismos requisitos para los demás candidatos. Es decir, yo no puedo poner, por ejemplo, mis accesitarios para eventual reemplazo, todos hombres. No puedo. No estoy cumpliendo con la paridad y alternancia, ¿no? Entonces se tiene que cumplir con eso. No puedo tampoco dejar de poner cuotas jóvenes. Tengo que cumplirlo también con ello, ¿no? Entonces es cumplir con los requisitos que ustedes vienen cumpliendo al presentar sus listas de candidatos. Otra pregunta es la siguiente. ¿Hasta cuándo hay plazo para presentar la lista de candidatos con la aplicación de la Ley de Paridad y Alternancia? Es decir, ¿hasta el 14 de junio o hasta el 9 de abril, que es fecha para inscribirse a elecciones internas? Ya. Recuerden que en estas elecciones internas quienes van a elegir a los candidatos son los afiliados. Todo está ahora en la cancha de los partidos políticos y movimientos regionales. Son ustedes los que van a recibir esas listas. Seguramente ya han conformado sus órganos electorales centrales, sus órganos electorales descentralizados, ¿no? Son ustedes quienes verifican esto. Estas listas se presentan hasta el 9 de abril para participar en las elecciones internas, ¿sí? Son los afiliados que van a elegir. Una vez que han elegido, ¿no? Ya estas listas elegidas por los afiliados tienen que ser de conocimiento de los electores. ¿Cómo conocen los electores estas listas que ustedes, los afiliados, han elegido? A través de su presentación ante los jurados electorales especiales, que eso es hasta el 14 de junio, ¿no? Entonces, si han cumplido con todos los requisitos, paridad, alternancia, cuota joven, cuota nativa, no estar inscrito en Rederes y en Redan,
no tener sentencias, ¿no? Todo este tema de requisitos, eso, como ya está cumplido, simplemente se va a reflejar en la presentación del jurado electoral especial, ¿no? Pero también hace su labor el jurado electoral especial al verificar que estos requisitos ya han sido cumplidos por las organizaciones políticas. Muchas gracias, doctora. Aquí hay una pregunta respecto de la lista. Sobre la lista cerrada y bloqueada. ¿Significa que si la lista ganadora el 2 de octubre no tiene candidato a alcalde, entonces puede subir el primer regidor y ser proclamado como alcalde? A ver, es una pregunta interesante, ¿no? Claro, nosotros cuando elegimos, elegimos por lista, ¿no? En una elección municipal gana la lista, como en el ejemplo que se ha mencionado, ¿no? Y si esa lista no tiene cabeza, es decir, fue excluido, tachado, renunció, entiendo que se tendrá, sí, que entregar, va a tener que asumir el cargo de alcalde el primer regidor, ¿no? Es correcto, sí. Ya cerrando un poco las preguntas, aquí hay otra, dice, ¿hasta cuándo hay plazo? A ver, perdón, es en qué orden se consignan los accesitarios del gobernador y vicegobernador, tomando los accesitarios obligatorios y para eventual reemplazo de los consejeros? En el orden que te permita decir que has cumplido con la paridad y alternancia. Mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, ¿no? Es decir, gobernador, mujer, puedes elegir también su reemplazo mujer, ¿no? Hombre, hombre, así. Va a seguir la misma lógica, ¿no? Porque además tiene que cumplir con los mismos requisitos, ¿no? Entonces, si tú eliges mujer, mujer, y su mujer, 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 las tres, hombre, 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 vas a cumplir con la paridad y con la alternancia al mismo tiempo, ¿no? La idea es esa, ¿no? No pretendamos hacerlo diferente, porque no nos daría el mismo resultado, ¿no? Tiene que ser con los mismos requisitos el accesitario o el accesitario para eventual reemplazo. Muchas gracias y ya culminando esta rueda de preguntas, aquí nos hacen llegar, en una provincia debe haber 2 candidatos nativos y 2 candidatos mestizos, en total 4. Si el titular es hombre, su accesitario también debe ser hombre. Y de repente también, bueno, que tiene que ver ya con un proceso, el proceso de inscripción, que tiene que ver con, ¿podría inscribirme si mi dirección es de otra provincia? Aprovecho para hacerle esas 2 preguntas, doctora. Muchas gracias. Listo. En el tema de la cuota nativa, efectivamente hay una resolución del JNE en donde nos dice que tal provincia necesita tal cantidad de candidatos para cumplir con la cuota nativa. Entonces, el accesitario también tiene que cumplir con ese requisito, ¿no? Yo no puedo poner a alguien que cumple con la cuota nativa y que su reemplazo no lo cumpla. No, tiene que cumplir con los mismos requisitos, ¿no? Ahora, puede ser hombre o mujer, eso va a depender cómo están ordenando la lista que presentarán las organizaciones políticas, ¿no? Ahí ordenemos con calma, ¿no? El sistema declara también alerta algunas cosas, ¿no? Pero son las propias organizaciones que conocen a quienes están postulando, ¿no? Y son ellos quienes se van a encargar de verificar estos requisitos, ¿no? El otro tema en cuanto al lugar, anteriormente en otros procesos electorales, solamente yo podía postular como candidata a mi distrito, por ejemplo, si yo había vivido como mínimo 2 años, ¿no? Al día del cierre de listas, ¿no? Tenía que haber vivido como mínimo 2 años, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tenía domicilio múltiple. Puedo vivir aquí, en Sachaca, pero también puedo vivir en Lima. Entonces me traslado. Yo podría alegar que tengo domicilio múltiple, ¿sí? Así se hacía anteriormente. Un candidato podría vivir en otro lugar, en distintos lugares, pero si acreditaba que tenía domicilio múltiple,
podía postular para ser candidato en esa circunscripción. Pero hay un requisito más que se ha agregado: el lugar de nacimiento. Yo nací en Ica, por ejemplo, ¿no? Pero nunca he vivido en Ica. Pero yo podría ser candidata al departamento de Ica, ¿no? Porque nací ahí. Eso es lo que se ha agregado, ¿no? Entonces, o tienes por el nacimiento o tienes por la residencia, y ahí podría entrar el tema del domicilio múltiple. Tendrías que acreditar, ¿no? Que efectivamente tú tributas ahí, o tienes una casa, o estudias ahí, ¿no? Hay una relación del candidato con esa circunscripción, ¿no? Gracias. Ahora sí, para culminar, le leo la última pregunta y quizás también valdría la pena nuevamente, le pediría, doctora, que pueda precisar el concepto de lo que es alternancia, porque por ahí nos hacen consultas al respecto si la alternancia como que tiene un orden, ¿no? Nos dicen, ¿no es mujer-hombre o es hombre-mujer? Nos hacen esa consulta. Y la pregunta específica también es la siguiente. Buenas tardes. Para el caso de los candidatos a consejeros regionales, tomando en cuenta la paridad y alternancia, ¿el orden es establecido por la organización política? Ejemplo, si un departamento tiene 13 provincias y un total de 22 consejeros. Bueno, acá me dices que un departamento tiene 13 provincias y 22 consejeros, ¿no? Según el ejemplo. Ahora, primera Correcto. respuesta: sí, lo elige la organización política. La organización política tendrá que decidir si primero va mujer o va hombre, ¿sí? Y si tienes 13 provincias en el ejemplo, con 22 consejeros, 11 tendrán que ser mujeres y 11 tendrán que ser hombres. La organización política decidirá si primero va el hombre o la mujer o el hombre, ¿no? La idea es que se cumpla eso. ¿Qué es la alternancia? Tú no puedes poner mujer, 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 hombre. Hombre, hombre, hombre. No podrías. Porque recuerden que quienes salen elegidos siempre son los primeros de la lista. Eso ha pasado, pues. Eso ha pasado, ¿no? Como les comentaba, yo veía listas: hombre, 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 mujeres al final. No salían. Por eso, en la CRM, si no me equivoco, pueden ustedes hasta visualizar ahí en la página web del jurado el Consejo Regional de Tumbes. Todos son hombres. Y uno dice, pero ¿y por qué? ¿Y el 30%? ¿Dónde está la cuota de género? ¿Qué pasó aquí? Por eso. Porque las listas que ganaron, los primeros eran hombres. Entonces, con la alternancia se quiere evitar eso. Sí o sí, por ley tendrás que poner mujer, hombre, mujer, hombre. O al revés, hombre, mujer, mujer. Y el efecto será que al conformarse esa lista, participen mujeres de todas maneras. Esa es la alternancia. Eso es lo que se quiere, ¿no? Que se pueda dar una efectiva participación de las mujeres, ¿no? No solo cumplir con la cuota, ¿no? Y te pongo al final para que... No, no, no. Tiene que haber algo efectivo, ¿no? Que en este caso está respaldado por este principio de paridad y alternancia. Muchísimas gracias, doctora. Aquí el señor Carlos Cuaresma nos ha pedido que tratar de ampliar su pregunta un poquito más. Entiendo, las organizaciones están bastante Sí, preocupadas por está cumplir bien. esto. Nos dice, muchas gracias. Ampliando mi pregunta, provincia de Cusco, 3 consejeros; provincia de Anta, 2 consejeros; provincia de Canchis, 1 consejero. ¿No? Ha precisado un poco el número de sus consejerías. ¿Cuál sería el orden, no? Ya. Creo que ya estoy entendiendo cómo va su preocupación, me parece, ¿no? Si me dice que en una provincia tiene 3 y en otra tiene 2 y en otra tiene 1, o sea, mi preocupación sería, ese uno, ¿qué lo pongo? ¿Hombre o mujer? Yo digo, si es por ahí, ¿no? ¿Cómo va? ¿Hombre o mujer? Es decisión de su organización política. Tendrán que decidirlo. Pero al final, si yo sumo, en el ejemplo, acá son 6 por decir, ¿no? Indistintamente de qué provincia venga, se tiene que dar la paridad. Se tiene que dar. Es un tema ya de organización. Ustedes tienen que decidirlo, ¿no? Yo entiendo que ustedes tienen bases, tienen comités y esas cosas, ¿no? Tendrán que decidirlo.
consensuar. Esta vez a esta provincia que solo participa con uno irá mujer, la que sigue irá un hombre, ¿no? No. ¿Cómo saberlo, no? Es una decisión ya de la organización política. Lo que se quiere es que se respete estos principios, ¿no? Yo ahorita a la mente se me viene un ejemplo. Esta provincia que tiene, no sé, solo un consejero. ¿Cuántas afiliadas hay? ¿Cuántos afiliados hay? Tal vez hay más afiliadas y ellas quieran tener una representante mujer, digo, no, tal vez más hay afiliados, quieran una representante hombre, ¿no? Ya es decisión de ustedes, ¿no? Pero al finalizar la lista tiene que cumplir con la paridad y alternancia. Espero haber aclarado un poco más su pregunta. Si no, insista, por favor, para que usted se vaya tranquilo también. Gracias. Muchas gracias, doctora, por su tiempo, buena disposición en responder las consultas de los participantes. En realidad hemos concluido esta etapa de preguntas, ya no tenemos más preguntas, ha contestado todas las preguntas, que han sido varias, y nuevamente agradecemos a todos los asistentes el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por participar, acompañarnos en este proceso. Seguramente durante el proceso, en estos días, en estas semanas, nos harán llegar algunas consultas. Podríamos nosotros ahí apoyarnos un poco de su amabilidad y tratar Sí, un poco también de ayudar en la medida de lo posible a las organizaciones en aras justamente que el Jurado Nacional de Elecciones tratando de ayudar a las organizaciones políticas a que puedan llevar un proceso de elecciones internas lo más exitoso posible. Muchísimas gracias. Nuevamente, les invitamos a todos los participantes. El día de mañana se toca un tema importantísimo y que justamente la doctora había mencionado hace un momento, que tiene que ver con el declara de las internas. Les pedimos, por favor, no se pierdan ese momento, es importantísimo para que puedan ustedes cumplir con este proceso lo mejor posible. Entonces, mañana a las 3 de la tarde los y las esperamos para llevar a cabo este taller sobre el declar internas, y el viernes concluimos este ciclo de talleres con un tema también muy importante a nivel institucional que tiene que ver justamente con la idoneidad de los candidatos y candidatas que van a participar en sus elecciones internas y la puesta a disposición de ustedes como organizaciones políticas de una herramienta tan importante como es la ventanilla única. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. gracias. Buenas tardes con todas y todos.